Muy buenos días, mis amados hermanos de Iglesia Cristiana La Viña. Es para mí un honor el poder dirigirme a ustedes el día de hoy, desde aquí, desde San Salvador, desde donde les mando un caluroso abrazo. Es el tiempo de entrar en la palabra de Dios. Acompáñenme, vamos. En el día de hoy veremos uno de los propósitos por los cuales Dios nos ha colocado en Cristo. Y este propósito es la predicación del Evangelio. He tomado como base Lucas 24:47, que dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Desde que la iglesia comienza, es importantísimo que nosotros entendamos que una columna vertebral de la vida de la iglesia ha sido la predicación del Evangelio, la buena noticia. Y nosotros estamos conscientes que dentro de ese mensaje, una de las partes más importantes es la parte de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A continuación, un pequeño video que explica las connotaciones de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Les pido por favor que se tomen el tiempo de leer los subtítulos porque el video está en inglés, pero es muy interesante porque nos sirve para tener una base para defender nuestra fe referente a la resurrección. Dude. Hey, what's up? What you reading? The Bible. You're reading the Bible? Yeah. Dude, why are you reading the Bible? For class? No, I just... Okay, so you're just reading the Bible. You're just sitting here in a coffee shop in the 21st century using state-of-the-art technology to read ancient myths for no reason whatsoever. Well... Tell me something. Are you one of those super religious people who thinks Jesus actually rose from the dead? Well, I do believe that. Do you also believe in the Easter Bunny? Santa Claus? Unicorns? Bigfoot? Ever been abducted by aliens? And do you buy into all those other ancient myths about dying and rising gods invented by primitive nomadic tribes back in the Bronze Age? No. Okay, so what's the difference between Jesus rising from the dead and all those other fairy tales? Here's the difference. My belief in the resurrection of Jesus is rational. It's based on historical facts. Facts? What facts? Well, first, Jesus died by crucifixion. Whoa, hold on. We don't even know if Jesus existed. Why should I believe your facts? Well, because the 5 facts I'm going to give you are backed by so much historical evidence that most professional critical scholars who study the subject accept them as true. That includes skeptical atheist scholars. Okay, so Jesus was a guy who actually existed and then got himself killed. So what? That's the first fact. Second, his disciples were convinced that he rose from the dead and appeared to them. Third, Paul, a sworn enemy of the early Christians, suddenly became a Christian. Fourth, Jesus' skeptical brother James also became a Christian. And fifth, the tomb where they put Jesus' body was empty. And those are well-established historical facts. Right, but you can't just leave it there. These facts demand an explanation. Otherwise, you've got a big hole in human history. Okay, here's an explanation. They all lied. It was a conspiracy, the most monumental prank ever perpetrated. His followers stole his corpse from the tomb and then started telling everybody he was alive. That's the conspiracy theory. The problem is it doesn't explain the facts. How do a few spineless fishermen, cringing in fear for their lives, subdue a bunch of well-armed, professional Roman guards, roll away a 2-ton stone, steal a body, then hide it from a city swarming with people trying to find it? And why would they do it? The disciples had absolutely nothing to gain by lying about Jesus' resurrection. In fact, they were persecuted, and we have good historical evidence that 5 of them were martyred because of their claim that Jesus rose from the dead. Apparently not a single one of them ever recanted. People don't willingly die for something they know isn't true. They were there. They knew whether it was true or not. All right, another theory. The disciples thought they saw Jesus alive after he died, but it was just wishful thinking. They were stressed and just kind of hallucinated. The hallucination theory also lacks explanatory power. 500 witnesses saw Jesus at the same time.
and the disciples touched him. Psychologists have shown that hallucinations don't work like that, nor does this explain the empty tomb. Okay, look, maybe there's some other explanation, but the bottom line is dead people stay dead. Rising from the dead would be a supernatural event, a miracle, and science has proven that miracles don't happen. Oh, really? When did that happen? I don't know. I just kind of heard it somewhere. Science has not disproven miracles. In fact, that would be impossible. Why? Science deals exclusively with natural phenomena, physical matter and material processes, right? Yeah. But a miracle, by definition, is not a natural phenomenon. It's supernatural. So So a supernatural event would lie outside the boundaries of science. It's logically impossible for science to throw out any hypothesis that lies outside its boundaries. why have I never heard this stuff before? I don't know. Maybe because it's scary? Scary. Yeah. As long as Jesus rising from the dead is just a fairy tale, like Santa Claus and unicorns, it doesn't threaten my little world. But if it's a fact, if he actually did rise from the dead, that's huge. It's a total game changer. And that's why it's so hard to think about it objectively. Whoa. Yeah. Big whoa. Pues gracias a Dios que tenemos este tipo de recursos a la mano que nos ayudan a informarnos mejor referente a los hechos que la historia registra y que literalmente son comprobables a través de la historia. No vamos a ahondar mucho en esto porque tenemos un tema muy profundo que tratar el día de hoy, pero básicamente necesitamos entender que la vida cristiana gira en torno a el evangelio y de forma sencilla. Pablo nos presenta cuál es el evangelio. Dice 1 Corintios 15 del 1 al 8. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Este capítulo, esta porción del libro de Corintios es importantísima. Una de las primeras razones es porque este es uno de los primeros libros del Nuevo Testamento. Esta carta a los Corintios es uno de los primeros libros históricamente hablando que se escribieron. De hecho, han pasado alrededor de unos 20 años, un poco más, un poco menos, de que Jesús ascendió al cielo. Justo estas palabras nos están mostrando cómo en una iglesia que está recién comenzando a dar sus primeros pasos, la fe que se le transmitió a Pablo es el evangelio, en resumidas cuentas, que Cristo padeció, murió, resucitó al tercer día. Y esto es la base de la predicación del evangelio. Y hubieron 500 testigos de la resurrección.
Muchos de esos hombres podían ser preguntados en la época en la que el apóstol Pablo escribió estas palabras. Podría haberse escrito algún documento para contradecir la resurrección de Jesús por parte de cualquiera de estos 500 testigos a los que se hacía referencia. Y sin embargo, ellos mismos son los que dan fe de la resurrección. Esto es el centro del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Y es impresionante que el verso 6 hace el énfasis en que fueron 500 testigos que lo vieron al mismo tiempo. Las últimas oportunidades que hemos tenido para hablar, hemos hablado de cómo Jesús es el Cristo, cómo Jesús es el Rey eterno, cómo esto se comprueba con su vida perfecta, a través de la cual Él se gana el derecho legal de heredar las promesas de la ley y se gana el derecho de heredar las promesas hechas por Dios a Abraham. Y hemos hablado cómo su trono es eterno, es inamovible y que no hay forma en que las promesas de Dios fallen para Cristo, porque todo lo que Dios ha prometido en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo y Cristo recibe como heredero todas estas promesas y luego coloca a la iglesia en Cristo. Y de esa forma, las promesas que Cristo recibe también son un beneficio para la iglesia. Así que hemos hecho mucho énfasis en el hecho de que Dios nos ha puesto en Cristo con un propósito. Y uno de esos propósitos ha sido vivir en santidad. Hemos explicado que el poder para vivir en santidad no radica en la humanidad, en nuestra humanidad, sino en el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, sus hijos, que tiene la intención de hacernos vivir para Dios. Pero también hemos hablado de que la intención, otra de las intenciones que Dios tuvo fue que podamos vivir para glorificarlo, para honrarlo delante de su majestad. Y aunque hay un tema que todavía no hemos compartido, pero que en algún momento lo hablaremos, también hemos hablado de que hemos sido puestos en Cristo para ser parte de una iglesia universal. Cristo tiene un solo pueblo, una sola iglesia compuesta por eh, el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, pero no todos, sino solo aquellos que creían en la promesa de Cristo y compuesta por todos aquellos que después de Cristo creemos que Jesús, el Jesús de Nazaret histórico, es el Cristo. De esa forma, Dios hace un solo pueblo, una sola asamblea, y a la asamblea es a lo que se le conoce como la eclesía. Primero Dios lo hablemos más adelante y podamos hablar de la connotación de eso en esta época de COVID. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar en que la iglesia tiene por objetivo el hecho de que hemos sido reunidos en Cristo como iglesia, como asamblea de Dios, tiene el objetivo de predicar el evangelio. Y por eso es que dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí está el objetivo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, de forma que el mensaje del Evangelio redunda en Cristo mismo, en su obra, en su muerte, en su resurrección. Cristo es la esencia de la predicación y del Evangelio en la iglesia. Así que el día de hoy vamos a ver cómo Jesús le explica a sus discípulos la Biblia y el Evangelio, cómo están relacionados en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo es el responsable de dar un fruto a la predicación del Evangelio. Y finalmente, vamos a ver que es una explicación sencilla del Evangelio. Me gusta muchísimo una frase del pastor Tim Keller
en el libro El Dios Pródigo, que dice de la siguiente forma: la predicación del evangelio se asemeja a un mendigo diciéndole a otro mendigo a dónde comprar pan. Más bien, a dónde encontrar pan. Así que vamos a tomarnos este tiempo para orar y pedirle dirección al Señor en esta enseñanza. Señor, te agradecemos infinitamente por la oportunidad que nos das de conocerte, de conocer tu evangelio, de seguirte. El anhelo de nuestro corazón, Señor, es el poder seguirte donde sea que tú nos dirijas. Quiero poner en tus manos, Señor, la palabra. Vamos a ver la palabra y solamente si tu Espíritu Santo nos revela la intención que tú tuviste al escribirla, Señor, podemos entenderla. Así que asístenos en eso. Dependemos completamente del Espíritu Santo para este momento y para el poder desarrollar esta enseñanza, Señor. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando los discípulos de Jesús salieron por el mundo predicando el evangelio, ellos en su mente no estaban predicando una nueva fe, una nueva religión. Ellos, de hecho, estaban predicando el cumplimiento de la religión judía, de todas aquellas profecías que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, y específicamente esa es la palabra. Ellos venían anunciando que esas promesas hechas por Dios se habían cumplido, y esa era la buena noticia, la esencia de la buena noticia. Entonces, para que nosotros tengamos una idea de qué es lo que esto significa, no existe ningún mejor maestro que nuestro Señor Jesucristo, que en la siguiente porción nos explica de qué se trata esto. Lucas 24, del 44 al 45, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y es interesante la forma en la que se usa esta frase, porque literalmente la frase final significa que ellos sabían qué decía la escritura, pero no comprendían lo que decía la escritura. Voy a regresar al versículo 44. Jesús les había dicho que esto debía de cumplirse, y de hecho la palabra que usa es necesario, y era importante que se cumpliese toda la parte negativa profetizada, porque se había profetizado el sufrimiento, se había profetizado el hecho de que Jesús iba a ser traicionado, se había profetizado el hecho de que iba a morir en manos de los gentiles. Se había profetizado que iba a ser entregado por su amigo con el que había compartido la comida. Se había profetizado también que el tercer día se iba a levantar de entre los muertos. Cada una de estas profecías se encuentran no solo en la ley, sino también en los profetas. Sabemos que el Antiguo Testamento en su mayoría fue escrito por profetas, y en los salmos. Los salmos narran el sufrimiento constante del salmista, fueron varios salmistas, pero este énfasis en el sufrimiento nos prepara para saber que el Cristo iba a sufrir. Entonces, Jesús le enfatiza a sus discípulos que ellos han sido testigos, literalmente, de que en él se cumplió lo que estaba escrito. No solo lo positivo, sino obviamente la parte negativa. Y fue justamente en ese momento que fue Jesús quien les abrió el entendimiento. Porque a pesar de tener el conocimiento bíblico, a pesar de saber de qué se trata el Antiguo Testamento y muy probablemente de conocerse las historias, no es hasta que Él abre el entendimiento que se pueden comprender genuinamente las Escrituras. Y en una
forma muy clara de decir, a veces parece hasta irrespetuoso, pero mucha gente, muchos teólogos importantes como R.C. Sproul dice, agarra la Biblia como que si fuese una novela y léala de corrido lo más que pueda, tratando de entender toda la historia, y se va a dar cuenta que desde Génesis hasta el nacimiento de Jesús, toda la expectativa es la venida de ese niño de la profecía. Así que literalmente es importante que entendamos que el mensaje es sencillo, pero que es Él quien nos da el entendimiento sobre las escrituras. Lucas 24, del 46 al 47, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esta es la primera parte del Evangelio. Toda predicación del Evangelio necesita predicar los padecimientos y la resurrección de Cristo, porque así había sido profetizado. Esta era la intención de Dios al ponerlo en las Escrituras, es que pasase tal y como Dios lo había señalado. Y en el versículo 47 es impresionante, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El mensaje del Evangelio literalmente está compuesto de la muerte, padecimientos, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No podemos dejar de mencionar estas cosas, pero a la vez necesita tener dos llamados o dos mensajes también involucrados alrededor del mensaje central. Uno es el arrepentimiento. Y no hay un evangelio correctamente predicado si no se está llamando a las personas al arrepentimiento. Es cierto que en nuestra naturaleza caída no podemos tener un arrepentimiento como Dios merece que tengamos un arrepentimiento, pero el Espíritu Santo en el creyente lo lleva al arrepentimiento en el momento que está escuchando el evangelio. Y al mismo tiempo el perdón de pecados. Y creo que es muy común el día de hoy el escuchar la predicación del Evangelio centrada solamente en el perdón de pecados. Y está bien porque es parte del mensaje, pero el mensaje completo del Evangelio es la predicación del arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento y el aferrarse al perdón de pecados, que es a través de esta obra de Cristo, padeciendo, muriendo y resucitando al tercer día. Mis queridos hermanos, el problema es que a menos que nos arrepintamos, es decir, que nosotros dejemos de confiar en nosotros mismos y comencemos a confiar en que alguien más nos salve, hasta que eso no ocurra, no podemos aferrarnos al perdón de Cristo. Y literalmente el arrepentimiento es un acto de despojarnos de nosotros, despojarnos de nuestro orgullo, despojar del creer que podemos salvarnos por nuestros propios medios y confiar en el método de Dios que es Cristo Jesús, su muerte y su resurrección. Entonces la intención es que se predicase el evangelio llamando al arrepentimiento, llamando a que la persona entienda que hay un perdón de pecados por esta obra que menciona el versículo 46 y que esta predicación sea en todas las naciones. Y continúa Lucas del 24 al 48, perdón, del 24, 48 al 49 y dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y en esta frase específica Jesús encierra la importancia del por qué fueron elegidos los apóstoles para estar cerca de nuestro Señor Jesucristo, porque el Evangelio o los 4 Evangelios y luego los libros que tenemos en el Nuevo Testamento literalmente nos conserva el testimonio de los apóstoles. El testimonio de los apóstoles de
el ministerio de Jesús, de los milagros de Jesús, de la vida santa de Jesús, de sus padecimientos y su resurrección. Este testimonio, que es lo que recopila el Nuevo Testamento, fue escrito por los apóstoles o gente muy allegada a los apóstoles, y con esta intención Cristo los tuvo con él para que ellos pudieran atestiguarlo. Y dice el 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora, es importante este último versículo porque nos demuestra que la responsabilidad del éxito de la predicación no son los apóstoles, no es que tan buenos testigos fueron o que tan bien se acuerdan de la historia. El éxito o el poder que radica en el mensaje es el Espíritu Santo. Y es este Espíritu el que es el responsable de que las personas lleguen a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es quien genera en el ser muerto, espiritualmente hablando, el tener fe de que Jesús es el Cristo, y Él es quien convence a los oyentes de que el Evangelio es la verdad. Recordemos que la Biblia hace responsable al Espíritu Santo de la resurrección de Cristo, y al mismo tiempo es importante que enfaticemos que todos nosotros, antes de creer en Cristo, teníamos una sola naturaleza, pero es la llegada del Espíritu Santo la que nos ayuda a creer en Cristo Jesús. Y es el Espíritu Santo el que nos convence en medio de la predicación, que nos está llamando al arrepentimiento y que nos está hablando del perdón a través de la cruz. Es solamente el Espíritu Santo que nos lleva a creer en este mensaje. Miren lo que dice Juan 16, del 8 al 14. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este versículo es importante porque señala que quien convence no es la palabra del predicador. Hay muy buenos motivadores hoy en día, gente que te puede hacer sentir que tienes fuego y que te sientes poderoso con cada predicación, pero la verdadera convicción, la que lleva a vida, solo la da el Espíritu Santo. No es la excelencia de palabras, y este poder del Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Literalmente, mis hermanos, es el Espíritu Santo el que da el arrepentimiento cuando convence a la persona de pecado y lo dirige a creer en Cristo. Y la justicia de Dios es que va al Padre, Cristo va al Padre porque de ahí ha venido. Y de juicio, de nuevo, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir, de forma que el Espíritu Santo en nosotros, la obra del Santo Espíritu de Dios, es el que nos ayuda a ser guiados por Dios. Y la intención específica del Espíritu Santo radica en este versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es precioso cómo trabaja la Trinidad. Literalmente, el Padre envía al Hijo, luego el Hijo regresa al Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo a la iglesia. Es preciosísimo. Ahora,
El Espíritu Santo lleva a la gente a Cristo y Cristo lleva a la gente al Padre, porque la intención de Cristo es revelar al Padre. De manera que lo que tenemos aquí es un círculo virtuoso maravilloso donde Dios se lleva toda la gloria. La Biblia nos señala otro de estos atributos impresionantes del Espíritu Santo en 1 Corintios 12:3. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. La salvación radica en el reconocimiento de Jesús como el Cristo, es decir, como el Señor, como el Rey eterno. Y nadie puede hacerlo si el Espíritu Santo no lleva a la persona a declararlo, a confesarlo. Y esta parte de la confesión es importante porque nosotros creemos literalmente que la salvación radica en reconocer que Jesús es el Cristo. Y así es como lo pone Pablo en Romanos 10, del 8 al 11. 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. De tal forma, mis queridos hermanos, que la obra del Espíritu Santo es llevarnos a confesar que Jesús es el Cristo. No lo hemos hablado en más de algún momento. Toda la Biblia tiene la intención de que nosotros entendamos de que Jesús es el Cristo, libro por libro, narración por narración, profecía tras profecía, cumplimiento tras cumplimiento en el Nuevo Testamento, tiene la intención de reafirmarnos que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Rey eterno. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, y la palabra Señor en nuestro español lo ocupamos para decir aquel Señor o por allá donde está aquel Señor, y hemos perdido la riqueza de lo que literalmente significa. La palabra sería mejor traducida como aquel, como sería traducida mejor como el Rey. Entonces, cualquiera que pueda reconocer a Jesús como Rey, porque esa es la confesión, el señorío de Cristo. Cualquiera que pueda confesar el señorío de Cristo va a ser salvo. Y esto es lo que la Escritura promete, que es así de fácil. Ahora, esto también se contrapone con algunos pensamientos teológicos referente a la elección. Algunos piensan que no es necesaria la confesión de que Jesús es el Cristo para que una persona sea salva, sino que simplemente es salva porque Dios la eligió para ser salva y ha sido parte del cuerpo, y aunque nunca confiese a Jesús como Cristo, entonces esa persona es salva. Pero no es eso lo que nos dicen las Escrituras. Las Escrituras constantemente nos presentan el Evangelio una y otra vez, desde el principio nos presentan el Evangelio. En la historia de Caín y Abel, nos presentan el Evangelio, bueno, en la historia de la caída, nos vuelve a presentar el Evangelio en la historia de el arca, de Noé, etcétera, etcétera, etcétera. Una tras otra, hombres que representan la labor del Cristo, hombres que representan cómo no va a ser el Cristo, sacerdotes, reyes, profetas, que nos dan una idea de quién va a ser el Cristo sin ser ellos el Cristo, apuntándonos ellos a Cristo, de tal forma, mis hermanos, que si podemos leer la Biblia, podemos escuchar predicaciones, no es en sí el poder del corazón humano, la sabiduría humana, la que nos lleva a este reconocimiento, pero teniendo todas estas pruebas, el poder del Espíritu Santo lleva a la convicción al corazón de reconocer que Jesús es
el Rey, que Jesús es el Señor. Y eso es lo que hace que una persona sea salvo. Finalmente entramos en materia y yo sé que más de alguno ha escuchado esta forma de presentar el Evangelio de parte mía, así que les pido que tengan paciencia, pero es importante para mí el poder centrarnos en cómo Jesús presentó el Evangelio en algún momento. Y en Juan 3, Jesús está teniendo una plática con Nicodemo, que era uno de los líderes principales de los fariseos. Jesús sabe que Nicodemo es un hombre conocedor de las palabras y que necesita ser salvo, anhela ser salvo. De manera que la plática es dirigida por Jesús en la dirección de presentarle el Evangelio a Nicodemo. Ahora, Jesús comienza hablándole de la necesidad de nacer de nuevo. Nicodemo no entiende bien a qué se refiere y en medio de su explicación Jesús ocupa una imagen del Antiguo Testamento y a través de esta imagen es que presenta el Evangelio para el líder religioso, el príncipe de los fariseos llamado Nicodemo. Mire lo que dice Juan 3. Juan 3 del 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta situación fue una de esas situaciones muy importantes que ocurrió dentro de el pueblo de Israel. De hecho, tuvieron esta serpiente de la que están hablando, la tuvieron presente con ellos durante varios siglos y no fue hasta un momento más adelante en la historia cuando es deshecha porque llegó hasta ser adorada por los israelitas. Ahora, lo que Jesús está hablando aquí es sobre un momento específico del pueblo de Israel. Para contextualizar, primero dice que va a ser levantada como fue levantada en el desierto. El Hijo del Hombre va a ser levantado como fue levantado esa serpiente. Y luego dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el Hijo del Hombre? En este caso específico, Jesús se está refiriendo a sí mismo y su naturaleza humana. Recordemos que Jesús es 100% hombre, aunque también es 100% Dios. Ahora, esa serpiente fue levantada en el desierto y Jesús dice que así va a ser él levantado para que todo el que le crea, el que crea en él, pueda tener la vida eterna. En ese contexto, la imagen que se viene a Nicodemo es lo que está ocurriendo en la historia. Han pasado 38 años de Israel estar en el desierto. Un año después de haber salido de Egipto, estuvieron a punto de entrar en el desierto, en la tierra prometida. Enviaron 12 espías y no quisieron entrar, no creyeron que podían y entonces Dios dijo, bueno, esta generación no entra hasta que se mueran todos, vamos a entrar con la nueva generación. Y comenzaron a dar vueltas en el desierto, llevaban 38 años de estar dando vueltas y de hecho estaban en la fase final, literalmente en la fase final de sus vueltas, cuando el pueblo se desanimó. Mire lo que dice Números 21, del 4 al 9, que es la cita que Jesús acaba de traer a la plática con Nicodemo. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma está fastidiada o tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Una de las primeras cosas que es importante señalar
es que si no entraron en la tierra prometida cuando fue el primer intento es porque ellos no creyeron que podían. No era responsabilidad de Moisés el hecho de que estuvieran dando tantas vueltas. Era su propia incredulidad lo que los había hecho quedarse en el desierto. Y obviamente Jehová se enoja que hablen en contra de él cuando los ha estado manteniendo. Todavía no trabajan, no están labrando la tierra y reclaman por la comida gratuita que Dios les ha venido dando los últimos 38 años. Entonces, Jehová envía serpientes ardientes que muerden al pueblo y después de que la gente era mordida, inmediatamente, sin falla, morían. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El pueblo tenía una forma específica en su mente de cómo Dios debía salvarlos. Se arrepienten, lo hacen genuinamente, tienen miedo de morir y piden que Dios quite las serpientes, que ya no los muerdan, que desaparezcan las serpientes. Y bueno, Moisés intercede por el pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Es una de las formas más extrañas de sanidad que existe. Literalmente, Moisés hizo un asta, más o menos que era como una T, y sobre este lugar pone una serpiente. Cualquiera que era mordido, si quería vivir, salía y buscaba en dirección del asta. Con ver el asta era sanado y vivía. De su muerte completamente segura pasaba a tener la oportunidad de vivir. De manera que no había un antídoto, no tenían que tomar un antídoto, inyectarse un antídoto, era una salud extraña. Ahora recordemos que desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, la serpiente está relacionada con el pecado. Y bíblicamente Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en el Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. De manera que si la serpiente del pecado te ha mordido, ciertamente vas a morir. Ciertamente vas a morir. Y lo que tú necesitas es volver a ver hacia la cruz, porque el Hijo del Hombre ya fue levantado, el Hijo del Hombre, para que, así como en el tiempo de Moisés la gente se sanaba con solamente ver al asta, asimismo en este tiempo, después de Cristo, todos los que hemos sufrido por causa del pecado, volvamos a ver hacia esa cruz con fe y ser salvados. Y ser salvados. Y esto puede sonar descabellado y puede sonar totalmente irracional. ¿Cómo es que el creador, el rey, el dueño del universo, el que podría literalmente haber nacido en un palacio, haber decidido literalmente no morir en la cruz porque tuvo ese punto específico donde pidió que pasara de él esa copa, aunque abrazó más la voluntad de Dios? Y sin embargo, es tan ilógico que el rey del universo murió en una cruz rodeado por ladrones, porque eso fue justamente lo que Dios hizo. En 2 Corintios nos lo explica. 2 Corintios 5:21 nos explica, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Es un intercambio. Él se vuelve pecado aunque nunca pecó, para que nosotros pudiésemos alcanzar la justicia de Dios que no estaba al alcance de nuestras manos.
¿Por qué tan fácil? ¿Por qué solo basta con volver a ver hacia la cruz con fe y poder ser salvo? Bueno, esto es lo que continúa diciendo en esa plática Jesús, después de haber explicado que iba a ser levantado en un asta como se levantó esa serpiente. Es probable que la pregunta específica también de Nicodemo sería, ¿cómo? ¿Cómo vamos a ser perdonados tan fácil del pecado? Cuando en la religión judía hay 7000 mandamientos, tantas formas de orar, las arajás y todo esto que ellos tienen en su religión para ser salvos, y resulta que Dios lo simplificó a volver a ver hacia el Hijo del Hombre que fue levantado en una cruz. Y bueno, la respuesta es porque así, versículo Juan 3, 16 al 18, porque de tal manera, o sea, así de grande, haciéndolo tan fácil, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esto, mis hermanos, era algo que Dios ya había profetizado. Él lo profetizó en el Antiguo Testamento. En Isaías 45, 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios promete la salvación literalmente reducida a solo verlo. Ya era su plan, ya era su intención y era para todos los términos de la tierra. Por esto es que se enfatiza en Juan 3:36, en el mismo contexto, solo que unos versículos más adelante de esta plática con Nicodemo, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es el evangelio que predicamos, mis queridos hermanos. Este es el mensaje con el que estamos comprometidos. Y el mensaje que debe ser la columna vertebral del cristianismo. Quiero terminar recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje del Evangelio es tan sencillo como predicar que Cristo fue levantado y que con nuestra predicación hagamos que los ojos de las personas se vuelvan hacia la cruz, que se vuelvan hacia ese lugar donde hay perdón, donde hay salvación, donde hay vida, pero que solo puedes llegar cuando te has despojado de tus propias fuerzas para salvarte. Cuando puedes confiar que hay salvación en Cristo, entonces literalmente tú puedes confesar que ese coronado con espinas y crucificado es el Rey por la obra del Espíritu Santo. Y ese es el llamado del Evangelio. El Evangelio llama a que creamos que este hombre que murió y resucitó es el Rey eterno. Puede parecer inverosímil, pero literalmente, mis hermanos, esta es la intención de la Biblia, que creamos que esta es la salvación del mundo. Y para que lo entendamos mejor, mientras Jesús estaba muriendo en la cruz, a cada uno de los lados, él tenía dos malhechores que habían sido crucificados juntamente con él. Y en el momento menos probable que una persona pueda reconocer que Jesús es el Cristo es mientras está crucificado a la par de Jesús. Y mientras tanto, uno de ellos se burla de Jesús porque dice, bájate de la cruz y bájame a mí también. Sálvanos, si te vas a salvar, sálvanos. Si no, ¿por qué dices que eres el Cristo? Mientras que el otro literalmente dice, guarda silencio, nosotros merecemos estar aquí, pero este no lo merece. Mire lo que dice versículo 23, perdón, capítulo 23, Lucas 23.
del 42 al 46, al 43. Y dijo a Jesús, después de haber callado al otro ladrón, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón fue capaz de creer que Jesús era el Rey eterno, era el Rey prometido para Israel. Él era el hombre del que se hablaba durante todo el Antiguo Testamento. Este hombre, a la par de Cristo, en el momento menos probable, con Jesús desfigurado, castigado, rechazado, traicionado, en ese momento específico, solo el poder del Espíritu Santo podría haber llevado a este hombre a reconocer que Jesús era el Rey. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor nos dé el don de predicar el Evangelio y que el Espíritu Santo acompañe esta predicación para llevar los ojos de la gente a Cristo y para que su boca pueda confesar que Jesús es el Rey, porque es el mensaje más maravilloso y el único que vale la pena compartir domingo a domingo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.